Es Máximo Barreto, de la Dirección de Derechos Humanos. Eh, Como mencionó la doctora Piris, estuvimos investigando un poquitito acerca de lo que significa los procedimientos que nosotros como institución podemos informar, no realizar. Quiero que se entienda bien ese tema. Nosotros podemos darles informaciones a nuestros usuarios, pero no vamos a poder realizar ese procedimiento. Por ejemplo, una persona que venga a preguntarle, por ejemplo, cómo puedo hacer para obtener una silla de rueda, por ejemplo? ¿Cómo puedo obtener una ayuda social de parte de la gente del Ministerio de Desarrollo Social? Por ejemplo, nosotros no vamos a poder ir a realizar ese procedimiento por ese ciudadano. Más bien nosotros lo que vamos a poder hacer es informarles de cuáles son los procedimientos que uno puede realizar, cuáles son las documentaciones que tienen que presentar, dónde tienen que presentar, cómo tienen que presentar. Entonces, haciendo un poquitito de historia, el Ministerio de Desarrollo Social fue creado primeramente en 1995 como la Secretaría de Acción Social. El 10 de agosto del 2018, bajo una ley que es la ley 6137, fue creada o se da la nomenclatura como Ministerio de Desarrollo Social. ¿De qué se encarga el Ministerio de Desarrollo Social? El Ministerio de Desarrollo Social se encarga de las asistencias a las personas que viven en la pobreza o extrema pobreza. Muchas veces, ¿qué es lo que busca este programa? Busca lo que el Ministerio de Desarrollo Social busca es incrementar los recursos a lo que, a lo que la persona en extrema pobreza, por ejemplo, necesita. Lo que significa ayudarle a las familias y también en la parte comunitaria. Lo que la persona, o sea, el Ministerio de Desarrollo Social busca es que la persona salga de esa pobreza extrema que tiene. Se pueda superar como familia, como comunidad y también muchas veces como persona. Tenemos, por ejemplo, lo que significan los adultos mayores. Tenemos personas embarazadas, personas que tienen menores de edad a su cargo, que son madres solteras. Entonces, lo que busca el Ministerio de Desarrollo Social es cambiar esa forma de vida, por así decirlo, perdón, mediocre que esa persona está llevando, o pobreza que está llevando. Entonces, lo que busca es ayudarle, tanto económicamente como también dándole asistencia comunitaria. Entonces, lo que busca eso es un acompañamiento familiar en, eh, en el momento de que esa persona vaya a pedir esa ayuda. Ahora, hablando lo que significa, ¿cómo puede una persona realizar esa solicitud? Algunas veces decimos, pero es un protocolo bien largo que no vamos a poder llenar, que tenemos que irnos acá, que tenemos que irnos allá. No, el Ministerio de Desarrollo Social lo que busca es tratar de facilitarle lo más posible a la persona y darle esa ayuda. ¿A través de cómo? Por ejemplo, yo soy una persona de escasos recursos y lleno esta hoja en puño y letra. No hace falta que yo me vaya hasta el ministerio, hasta lo que significan las oficinas
Para llenar un formulario, no existe un formulario específico. Yo puedo llenar esta hoja con puño y letra, le anexo lo que significa la fotocopia de cédula, si tengo, si no tengo, lo que significa un certificado de nacimiento. Si no tengo también ese, se me extravió mi cédula y tengo la contraseña. Esa contraseña yo puedo hacer. Si yo vivo en el interior, no necesito venir hasta Asunción para poder realizar ese trabajo o ese procedimiento. Entonces lo que puedo hacer es, por ejemplo, mi vecino tiene internet. Entonces yo conozco lo que significa la dirección de correo, mesa de entrada arroba mds.gov.pi, y le digo a mi vecino, ¿será que Juan Pérez me puede enviar esta solicitud? Entonces Juan Pérez le saca una foto, le adjunta a la dirección de correo y le envía al ministerio. ¿Qué hace el ministerio? El ministerio recaba eso y le da un número de mesa de entrada. En esa mesa de entrada ellos ya proceden a darle un seguimiento a eso. Cuando el Ministerio de Desarrollo recibió ese documento, ya le dio una mesa de entrada. Cuando le da esa mesa de entrada, ya comienza el siguiente procedimiento, el siguiente paso. ¿Qué va a hacer? Darle esa ficha, o sea, ellos van a crear una ficha y esa ficha le van a estar dando a los guías, a los visitantes, a los visitadores, guías que se van a ir, que están en el municipio de donde reside la persona. Ese guía o ese visitador guía lo que va a hacer es llenar y recabar todos los datos que realmente esa persona necesita. Después de eso se realiza un estudio y ahí el Ministerio de Desarrollo Social dice, se le va a dar a esta persona este tipo de ayuda o se le va a dar a esta persona este tipo de ayuda. Lo que normalmente ellos piden es, como dije, la fotocopia de cédula, si es que tiene, foto de su cédula, fotocopia de cédula, lo que significa la contraseña o, en todo caso, último recurso, lo que significa el certificado de nacimiento. ¿A quiénes van eh, dirigidos eso? Van dirigidos a personas que tienen una pobreza o vulnerabilidad extrema. También lo que sí, también para personas embarazadas y personas con discapacidad. Algunas personas se preguntarán, ¿lo que significa el autismo es una, una forma de discapacidad? No, es una condición de vida. El autismo no entra como discapacidad. Eso tienen que tener en cuenta. No entra como discapacidad. Es una condición que una persona tiene. Una persona con autismo puede trabajar, puede estudiar, puede hacer lo mismo que nosotros hacemos. Diferentes formas, pero lo mismo. No, no. Ahora sí, para las personas que tienen problemas mentales, sí. Para las personas que tienen problemas mentales, sí. Ahí sí, ellos le consideran como una discapacidad. Porque necesitan lo que significa una ayuda de medicamentos, profesionales médicos. Entonces, sí se le considera como una discapacidad. Sí, sí, menores de 0 a 14 años y de 15 a 18 años. Eso es lo que ellos abarcan. Más de eso, obviamente, ya se tienen que ir valiendo por sí solos. O sea, lo que ellos buscan es que entre esa edad, entre 0 y 14 años, ellos se profesionalicen por lo menos en lo que significan los estudios básicos. Y después, de entre los 15 a 18, ya empiecen a hacer lo que significa hoy en día el primer empleo, que normalmente a través de otra entidad, que creo que es el SNPP, también ya se le da ese apoyo logístico, por así decirlo, a lo que es
el apoyo para que ese menor ya empiece a trabajar, ya empiece a crecer como persona individualmente. Entonces, para cerrar esta parte, eh, también lo que ellos consideran es que la persona con discapacidad puede tener discapacidad en la parte superior, inferior o discapacidad completa. ¿Cómo ellos realizan lo que significan las ayudas? Las ayudas van en lo que significa transferencias monetarias como ayudas sociocomunitarias. Ayuda en la comunidad, por ejemplo, Juan Pérez necesita una ayuda para mejorar su chakra. Entonces ellos le ayudan, van y hacen charlas, hacen mejoras, hacen capacitaciones para que esta persona pueda solventarse con ese pequeño pedazo de tierra que tiene. Perdón. Y cómo realiza el tema de las transferencias monetarias. Si la persona no tiene una cuenta bancaria, se le envía el dinero en las municipalidades. Y de la municipalidad, la persona tiene que ir a retirar con los documentos previamente que hayan enviado. Su cédula, su contraseña de cédula o lo que significa su partida de nacimiento. Con eso yo voy terminando mi presentación. Sí, escucha. Por ejemplo, no, por ejemplo, la persona lo único que tiene que poner en su solicitud es que quiere ser parte o quiere formar parte de lo que es el programa de Tecopona. Solamente eso. Y ahí obviamente anexa lo que significa su dato, su dirección, su número de teléfono y anexa el documento que necesita. Eso no dice el programa. Ahora sí, en lo que significa, un momentito, en lo que significa la pensión alimentaria de adultos mayores, sí, en eso cambia. Sí, sí, así mismo. Sí, compañera. Solamente uno. Justamente eso. El ministerio hace otra vez lo que significa el filtro de acuerdo a la condición en que realmente está la persona. Si tiene, por ejemplo, dentro de su círculo familiar, casa hablando, si tiene una persona mayor de edad, recibe una pensión aparte. Si tiene una persona que con discapacidad, en este caso, por ejemplo, problemas mentales, la persona también recibe un monto diferenciado. Y obviamente si tiene menores de edad, también reciben lo que corresponde. Volviendo a dar hincapié, lo que nosotros como institución le vamos a estar brindando a las personas son informes de cómo puede realizar ese procedimiento. No es que nosotros vamos a poder realizar ese procedimiento por esa persona. Eso tenemos que tener en cuenta. Muchísimas gracias.
Te necesito ahora. Dios, no me acuerdo. Ya está. Yo tengo 106. Ah, ya. Ok, perfecto. Buen día, compañeros. Yo soy la compañera Viviana Vera. Soy funcionaria del Departamento de la Dirección de Derechos Humanos. Continuamos con este tema de hablar un poquito de lo que es la DIVEM. ¿Qué sería la Dirección de Beneficencia de Desarrollo Social? Bueno, ¿de qué se encarga esta institución? Esta institución se encarga de la ayuda a personas con vulnerabilidad, gente que también está así en extrema pobreza, que necesita comprar algún insumo médico, comprar medicamentos o si necesita algún instrumento quirúrgico para alguna cirugía. ¿Qué pasa con estas? ¿Qué, qué solicitudes pide la DIVEM o qué tenemos que hacer nosotros para llegar a ello? Lo primero que ellos solicitan es el diagnóstico completo del paciente. Estos requisitos también van a encontrar en cada institución, sea IPS, sea clínica o sea Ministerio de Salud o algún USF, dependiendo del Ministerio de Salud. Los pacientes que requieren para un estudio que es muy costoso, también la DIVEM puede ayudarle a esa gente. Bueno, ¿qué es lo que el paciente necesita? Como les dije, un diagnóstico médico de su médico tratante, necesita llenar un formulario que la DIVEN les provee. En lo que es, por ejemplo, le voy a hablar en mi caso, porque yo también estoy pasando por esto, porque yo soy beneficiaria de la DIVEN. Con lo que es el hospital de clínicas les debe proveer a los pacientes un certificado de acción social que es del hospital, que es su servicio social. Ellos también te dan un carnecito ahí. Bueno, ellos te llenan un certificado que vos estás en el hospital internada o ambulatorio. Todo lo que es los requisitos debe ir con el diagnóstico del médico, en lo que el pedido del médico, lo que él está solicitando, ya sea insumos, eh, la IBEN no se encarga de lo que es insumos desechables, ya sea jeringa y todos esos medicamentos más, vamos a decirles que son menos costosos. Todo lo que es desechable, la DIVEN casi no se hace cargo. Sería más medicamentos más costosos, como por ejemplo las personas que están haciendo quimio. Para ese tipo de personas sería ya esos medicamentos. ¿Algún instrumento quirúrgico que necesiten? Bueno, con este llenado de este formulario, tiene que ir la cédula, la fotocopia de cédula del paciente, la persona encargada de ir a presentar los documentos. Puede ser que el paciente esté bien, entonces la persona misma se va y presenta. Pero si es una tercera persona la que está presentando estos documentos, tiene que ser un familiar directo, tiene que llevar su mismo apellido. Es un protocolo de ellos. Puede ser su hijo o puede ser el hermano de la persona que está necesitando estos medicamentos. Es, ellos te dicen, no, la persona que viene a solicitar tiene que llevar su mismo apellido. Te dicen. ¿Y qué pasa con la gente que no tiene hijos, por ejemplo? O que está solo, no, tiene que venir su hermano. O sea, es un protocolo de ellos ya. Bueno, entonces, estos documentos presenta, así como les dije, todos los documentos tienen que ir firmados por el director de la institución, sí o sí tienen que ir firmados por el doctor el director de la institución, perdón, por los médicos tratantes
cédula vigente de la persona que está solicitando. Tiene que ir también un certificado o una constancia, si por ahí la persona ya vio, bueno, yo voy a ver de tal parte, a ver cuánto me sale este medicamento o cuánto me sale este insumo, ellos pueden llevar el presupuesto ya firmado por la empresa. Entonces, la IDEN, ¿qué hace? Se comunica con la empresa. Una vez que se ha aprobado el presupuesto con esa empresa, la empresa es la encargada de ir hasta la DIVEM para poder cobrar el cheque, si le sale la totalidad. La DIVEM ve otra vez cuánto es tal equipo o tal medicamento y ellos son los encargados de pagar directamente a la empresa. Lo que la persona que está necesitando es ir a la empresa, decirle, bueno, estos son los documentos que la DIVEL me proveyó, fue aprobado lo del pedido y esto, entonces, ¿qué pasa? Ellos te dan un certificado de, vamos a decirle, un certificado de garantía, entonces la empresa solamente le entrega eso al paciente y la empresa se va directamente a la DIVEL para poder cobrar lo que sería el cheque de sus insumos. ¿Qué pasa con la gente de IPS? La gente de IPS, del 100%, un 50% son beneficiados con el tema de la DIVEN. ¿Por qué? Porque la DIVEN te dice, no. Él es Juan Pérez, él está aportando a IPS. Entonces, IPS debe de proveerle a su asegurado un medicamento, un platino, un tornillo, IPS debe de proveerle. Pero ¿qué pasa con los asegurados de IPS? Acá tenemos los documentos, lo que solicita, así como les hablé. Los asegurados de IPS, por ejemplo, dice, tienen que llevar dos sellos. Un sello es el de sí corresponde y otro sello es el de no corresponde. ¿Qué pasa con la gente que lleva el sello no corresponde? Sería ya el beneficiario, la esposa del titular o sería la persona que ya se jubiló, que ya no está aportando a IPS. Entonces, si la persona ya está jubilada, necesita entrar a cirugía, necesita una intervención, necesita un medicamento muy costoso, debe de llevar ese sello de no corresponde, porque él ya no está aportando para IPS, sea un jubilado por invalidez o sea el beneficiario ya del titular. ¿Cómo, compañera? Sea el jubilado que sea, o sea, se está aportando ya de IPS y ya se jubiló o es jubilado por invalidez, sí o sí debe llevar ese sello de no corresponde, porque ese sello de no corresponde le, vamos a decirle que le facilita a la DIVEN para saber que ya no está aportando, sino que está cobrando. No, él aportó, ¿verdad? Claro. El tema es que él es como que le da o le da a decir que no, él ya se jubiló o es beneficiario nomás del titular o ahí. En cambio, cuando dice sí corresponde, el documento es casi el mismo, pero tiene una observación de que cuando dice sí corresponde es que la persona sigue aportando, o sea, la persona sigue trabajando, se le sigue descontando de su sueldo tal porcentaje, pero ¿qué pasa? IPS no cuenta con ese, o sea, no tiene, no cuenta y no le puede comprar tampoco. En ese caso lleva el sello de sí corresponde, que la persona sigue aportando, porque a veces no le puede dar ese medicamento o ese insumo que él está necesitando. Y les voy a decir, nosotros hablamos con lo de la DIVEN. La DIVEN nos dijo que ellos, con gente de IPS, poco y nada es el ok.
para para los solicitados, porque ellos tienen su seguro médico, que es IPS. IPS debe hacerse cargo de, de sus aportantes. Entonces acá, como les dije, para los medicamentos oncológicos, lo mismo. El requisito es prácticamente lo mismo para todos los pacientes, excepto con la diferencia de lo que es IPS nomás. Solamente los pacientes de IPS son los que deberían de tener ese corresponde y no corresponde. Les voy a hablar de un caso, o sea, el mío. Yo hice una solicitud de la DIVEN porque yo necesitaba, o sea, necesito una malla de titanio, que es para mi cabeza. Me voy a operar, o sea, me van a hacer una craneotomía. Pero ¿qué pasa con la DIVEN? Eso, el pedido que yo hice ya fue en enero, en este enero. Cuando empieza el año, sale todo por resolución, todos los pedidos. ¿Y qué hacen? Ellos juntan todos los pedidos del año pasado con los de este año, que son 2 meses nomás prácticamente que empezaron todo. Entonces ellos hacen todo un proceso y eso todo tiene que salir por resolución. Envían el pedido a Hacienda, Hacienda libera esto, tiene su proceso, tiene. Pero me salió hace como 15 días y no pude retirar mi aporte porque como les dije, la DIVEN es la encargada de pagarle a la empresa. Yo ya me interné, ya salí, no entré a cirugía, se suspendió 3 veces ya mi cirugía. ¿Qué pasa? Yo compré la malla. Yo compré un lunes la malla, miércoles me interné y 15 días después la DIVEN me avisa que ya me salió mi malla. El cheque sale a nombre de la persona beneficiaria de... Bueno, yo dije, salió a mi nombre, voy a poder recuperar mi plata y me va a servir para el post o durante. No, es así como les digo. Ellos me dan una carta, me dan de dónde comprar, de qué empresa comprar, que fue el mismo precio de la empresa donde yo compré, pero ¿qué? Que me tengo que ir a la empresa, te dan la carta de es como una garantía, entonces la empresa debe de venir a la DIVEN a cobrar su plata. Ese es el procedimiento. La DIVEN te puede comprar hasta la leche Ensure, que usan muchos de los pacientes también oncológicos, cuando el paciente no tiene así ni está en pobreza extrema, ni alta vulnerabilidad. Pueden solicitar y les va a salir. Cuando ellos comprueban de que realmente la persona ya no tiene ni de dónde comprar o ya no tiene de dónde sacar para poder comprar sus medicamentos o su leche. Porque estando ahí, yo vi que un hijo de la señora sí le dijo, vas a comprar 3, 4 latas de esto, la farmacia viene acá y ellos cobran acá. Ese es el procedimiento que tiene la DIREM. De que sale, sale. Solo hay que tener mucha paciencia. Creo que alguna pregunta, si tienen, decime. Y dependiendo del presupuesto que pase la empresa, puede ser que te salga, ponerle que vos necesites un 5 millones. La DIVEN te puede pagar ese 4.900.000 y vos pagas esa diferencia. O pagas una diferencia de 15.000. O dependiendo de cómo sea o qué es lo que vos estás solicitando, o de acuerdo si ellos ven si la persona puede costear un poquitito o puede costear la mitad. Todo eso se llena todo, es decir, se llena todo en el formulario que vos vas a completar. Ellos luego se encargan de verificar, porque su sistema es, aunque no lo crean, tiene un sistema súper avanzado. Ellos revisan todo tu legajo prácticamente. Ellos ven, bueno, fulana de tal
No, ella trabaja. Ella va a poder costear aunque sea un 5% de lo que ella está pidiendo. Pero te puede salir la totalidad de acuerdo al monto que vos estás solicitando o de acuerdo a qué es lo que vos estás solicitando. Exacto, sí. Así mismo es, así mismo es. Normalmente sale la totalidad de lo que vos estás pidiendo, pero es como te digo, ellos ven otra vez todo. Bueno, la persona no trabaja luego. Tu hijo ya se quedó sin trabajo, ya esto. Entonces, ahí sí, te sale la totalidad de lo que vos estás solicitando. No, no sé, justamente pregunté también eso y a mí, en mi caso, por ejemplo, no se presentó ningún asistente social ni nada en mi casa. Exactamente, así mismo es, compañero. Compañero, Sí, querías comentar algo en la ley, no le da sí, sí, eso lo tengo entendido que pasó, lo han a hacer los grandes ujú, que uno invita tu operación, no tu energía, ujú. tu tratamiento, después pasa tiempo, necesita otro medicamento, otras situaciones. ¿Qué ocurre? Ese paciente tiene que estar con deudas, o sea, tiene que tener deuda pendiente Con la para que pueda acceder a los así mismo es, así mismo es. Así mismo es. Lo que pasa que una vez que ellos sale, por ejemplo, te da el ok, la DIVEN te da el ok. Perfecto. Vos te vas. Antes ellos le daban a la persona beneficiaria el dinero. Pero ¿qué pasa? Hacienda le dice, ¿qué pasó con esta plata? ¿Qué hiciste con esta plata? O sea, vos tenés que justificar en dónde se fue esa plata. Ellos te liberan, ellos prácticamente no te molestan, pero así también, una vez que vos vuelvas a solicitar, a ellos le va a saltar en su sistema. No, él no justificó dónde se fue este tantos millones que nosotros le dimos. Ellos no justificando, o sea, ella no te va a volver a salir esa ayuda. Por eso ellos ahora se encargan de pagarle directamente a la farmacia, a la empresa donde están retirando los medicamentos. ¿Por qué? Porque esa empresa viene directo a la DIVEN, cobra su plata, le da la factura. Así es. Entonces la factura queda ahí y una vez que vos te vayas otra vez a solicitar, te dicen, ah, no, ella presentó, se gastó en esto, se compró tal cosa. Yo ya no pude hacer eso porque mi factura ya era de enero y es atrasado. Entonces no me iba a hacer. Y mi plata, no. No, porque la DIVEN no hace reembolsos. La DIVEN no hace reembolsos. Eso también tienen que saber. Tenemos, perdón, acá están varias ciudades donde se encuentra una sede de la DIVEN. La DIVEN atiende de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Mayormente la gente que se va en la mañana y cuando hay mucha gente, lo que es en Casa Central, que está sobre Estados Unidos, son más gente que se va a ver sus expedientes. Atienden sí o sí, hasta las 3 de la tarde ellos están atendiendo. Pero son gente más que se van a ver, cuando ven mucha gente ahí, es la mayoría que se va a ver su expediente, a ver si se movilizó, si en qué área está y todo eso. En las ciudades que tenemos una sede de la DIVEN, sería Villarrica, Encarnación, Pilar, Paraguay, Coronel Oviedo. En estas ciudades hay una sede de la DIVEN. Algunos están dentro de la gobernación y otros están en los hospitales regionales. En la Encarnación está dentro del Hospital Regional de Encarnación.
Y la mayoría están en las, como les digo, están en las gobernaciones, un espacio netamente de la libre, donde igual ahí se pueden acercar las personas a entregar su solicitud. ¿Alguna otra pregunta? Y hasta aquí llegué yo. Y les dejo con la compañera Mariela, les va a hablar un poquito de lo que es la CENADIS. Eso lo puedo poner en mi bolsillo. Sí, ¿cómo? ¿Cómo? Sí. ¿Dónde quiero poner? En mi bolsillo. Bueno, vamos a ver, pero ¿viste que el cable iba a salir? No. Ahí está. Está llenado. Bueno, ¿ya? Voy a probar mi control. Sí. Muy buen día. Nos volvemos a encontrar el día de hoy. ¿Cómo están? Qué bueno. Sí. Vamos a hablar un poco. El día de ayer estuvimos hablando bastante sobre lo que es la discapacidad, cómo se le trata a las personas con discapacidad, tipos de discapacidad. Hoy vamos a continuar un poco en esa línea con lo que son los servicios de la CENADI. ¿Qué es la CENADI? CENADI, Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, anteriormente conocido como INPRO, pues seguro que muchos recuerdan con ese nombre, ¿verdad? Varios servicios son los que se dan en la CENADIS y es importante que ustedes conozcan porque como la justicia electoral trabaja con enfoque de derechos y enfatiza bastante lo que son los ajustes razonables para las personas con discapacidad, por ejemplo, con el voto accesible, entonces se va a ir recibiendo cada vez más a personas con discapacidad para inscripciones, ya sea para el voto en casa, etcétera. Entonces, sería bueno que ustedes tengan esta información por si estas personas que se acercan les hagan consultas acerca de los servicios que están disponibles para ellos. Bien, como bien lo dijo el compañero Máximo al iniciar esta charla, la idea no es tanto que ustedes salgan y vayan a la institución a hacer el trámite por la persona. La idea es orientarles sabiendo por lo menos qué requisitos tiene que llevar para que no se vaya dos veces a la CENADI, por ejemplo, o al Ministerio de Desarrollo Social o a la municipalidad donde va a hacer su trámite. Entonces usted ya le dice, te puedes ir tal parte llevando esto, esto y esto. Ya tienen una orientación y una ayuda que darle para facilitar sus trámites. Y también les pueden contar qué cosa es lo que ellos pueden recibir o se les puede aportar en esas instituciones. Bien, primeramente vamos a hablar de lo que es, varios son los servicios de la CENADI. Yo voy a ir hablando de cada uno y diciendo qué se necesita para obtener. Primeramente, el certificado de discapacidad. El certificado de discapacidad es un documento oficial que otorga la SENADI, que es muy importante porque es la puerta de entrada, vamos a decir, el requisito principal para muchos otros beneficios. Por ejemplo, si yo quiero cobrar el Tecopona para personas con discapacidad o tecodiscapacidad que estaba comentando el compañero Max, necesito sí o sí un certificado de discapacidad o certificado de condición de discapacidad, que es otro tipo de certificado también que otorga la SENADI. ¿Qué tiene que hacer esta persona? Bueno, hay dos casos. Si la persona nunca consultó en la SENADIS, primeramente tiene que ir hasta la SENADIS en Fernando de la Mora y tiene que llevar consigo su fotocopia de cédula, o sea, su cédula, una fotocopia de su cédula, una fotocopia de cédula de un familiar en caso de que sea menor de edad o en caso de que sea con una discapacidad severa, por ejemplo, de una parálisis cerebral que no tiene un discernimiento por sí mismo,
Entonces lleva la fotocopia de cédula también de su familiar y se acerca hasta lo que es el departamento de admisión. En el departamento de admisión le van a dar turnos ahí mismo dentro de la institución para consultar con profesionales que le van a evaluar para poder darle posteriormente su certificado de discapacidad. El certificado de discapacidad no es una receta, eso tienen que saber, porque muchas veces las personas que van a sacarse su certificado se molestan un poco porque dice tardan mucho, no me entregan luego, me fui y no me hicieron. No, el tema acá es que el certificado de discapacidad es un documento muy específico que requiere mucha evaluación porque tiene un porcentaje de discapacidad. ¿Cuál es el porcentaje? O sea, hay un porcentaje, vamos a decir, de corte, que es el 33%, y a partir de ahí es que se reciben los otros beneficios. Por eso es importante que la evaluación sea tan exhaustiva. A veces a una sola persona se le realizan hasta 3 o 4 sesiones, por ejemplo, de test psicológico para poder darle su certificado de discapacidad. Entonces avísenle a la persona a quien le orientan. Te van a dar ahí tu certificado, lleva tal cosa, pero a veces tarda el certificado. Hay veces que es más rápido, porque, por ejemplo, una persona que sufre de una amputación en su miembro inferior y utiliza prótesis, entonces eso un fisiatra le mira y ya sabe lo que le sucede. Es mucho más sencillo, ¿verdad? O una persona que tiene síndrome de Down, a lo mejor lo que le van a hacer es un test de una sesión para ver si tiene algún tipo de retraso intelectual y en qué grado. Es mucho más rápido, pero hay otros casos que es más lento. Entonces ustedes le avisan eso de antemano a la persona. Bien, hay otros casos, por ejemplo, en que la persona con discapacidad nunca se fue a la CENADIS, pero tiene mucho tratamiento previo en instituciones privadas. Tiene todo tipo de exámenes, algunos inclusive ya se fueron a Buenos Aires. Entonces, ¿qué hace? Junta todo eso, lleva su documento de identidad, su cédula, la fotocopia de su cédula, la fotocopia de cédula de sus padres o de sus parientes en caso de que sea necesario, y se acerca hasta admisión. Admisión está en la entrada, así es que ahí primero lo va a entrar ahí. Y ellos le derivan directamente ya, no le dan turnos para consultar, porque no necesita, tiene todo. Entonces le derivan directo a lo que es la dirección de valoración, llegan hasta la dirección de valoración y hay también médicos que, como les dije hace rato, ellos ya chequean nomás estos documentos, le chequean a la persona, le meten en un consultorio, por supuesto, y ahí le verifican físicamente si es que coincide todo lo que dice en el papel o si es que es una discapacidad intelectual, por ejemplo, una psicóloga, un psicólogo le hace una entrevista para chequear que todo lo que diga en su diagnóstico del privado sea real, corresponda a esa persona. Y a partir de ahí ya se le entrega, a veces inclusive puede ser en la semana, en el día o en 2 semanas, a según la hora en que llegue o a según la cantidad de personas que ya solicitaron ese día o esa semana. Entonces, es mucho más rápida la expedición. A veces una persona que ya tiene todos sus estudios se va hoy y para mañana inclusive ya pueden entregarle su certificado. En otras ocasiones para la semana siguiente es mucho más rápido cuando uno ya se va con su diagnóstico. Eso es lo que les quiero decir. Entonces ustedes le pueden contar eso. Si vos ya tenés mucho, supongamos que es una persona con discapacidad visual, si vos ya tenés ya te revisó un oculista, ya te otorgó un porcentaje de qué tanto por ciento ves, etcétera, te van a entregar mucho más rápido. Ese tipo de cosas entonces son informaciones. Dos tipos de usuarios podemos tener, los que ya cuentan con evaluación y los que no cuentan, pero a ambos se le entrega su certificado. El certificado de discapacidad es gratuito. Eso tienen que contarle a la gente. Porque a veces aparecen así personas que le dicen, dame tanto y yo te voy a conseguir más rápido. Eso no existe. Es gratis. Se acerca a la institución, ahí en admisión le van a orientar, le van a ayudar y le van a entregar
Como les digo, puede ser en 2 días, una semana, 15 días o más si es que el tipo de discapacidad lo requiera, pero le van a entregar en forma gratuita. Bien, entonces eso sería en el caso de un certificado de discapacidad. Luego viene el carnet de discapacidad. El carnet de discapacidad también se entrega en la institución en una dirección que se llama de comunicación. El carnet de discapacidad es un carnet que usan las personas, por ejemplo, para el transporte público. Las personas ciegas tienen un adicional, que es que ellos pueden viajar en forma gratuita con un acompañante en forma gratuita. Para ello necesita su carnet y por supuesto su tarjeta de viaje, ¿verdad? Pero en este caso, ellos tienen ese doble beneficio. Hoy en día ya existe también el pasaje gratuito para otros tipos de discapacidad, solamente que están viajando provisoriamente también con un carnet de la CENADI que es otro color. El de las personas ciegas es un color lila y el que es perfil general, que se le llama, para todos los otros tipos de discapacidad es de color naranjado, pero solo sirve para las personas con discapacidad. No hay para acompañantes en estos casos. Bueno, luego tenemos las ayudas técnicas. Bueno, su nombre es así un poco abstracto, ¿verdad? Dice ayudas técnicas. Pero ¿qué son las ayudas técnicas? Las ayudas técnicas son los que más se pide y los que seguro le van a preguntar a ustedes. Silla de ruedas, muletas, andadores, prótesis de piernas. Después tenemos audífonos y varios otros tipos. Inclusive hasta la CENADI puede realizar, mandar a hacer corset para personas que tienen algún tipo de discapacidad por la columna. Los beneficios son varios, medicamentos, pero medicamentos específicos. No es que todo tipo de medicamentos, medicamentos específicos para, por ejemplo, personas que sufren de epilepsia. Entonces, todo eso se puede retirar. Para retirar las ayudas técnicas, lo que es necesario es una receta en la cual esté el diagnóstico de la persona, receta original, nombre, apellido, diagnóstico, letra legible, dice por supuesto, la indicación de lo que precisa. Es decir, el doctor le tiene que poner, fulano de tal tiene tal problema, no importa si el médico no le pone tiene una discapacidad motora, ¿verdad? No, el médico generalmente te pone, por ejemplo, tiene amputación miembro inferior por tal cosa. Igual eso sirve, ese tipo de diagnóstico escrito. La fecha, por supuesto, de la receta y el pedido. Por ello, el paciente necesita una silla de ruedas, por ejemplo. Eso sí o sí tiene que decir en la receta. Sirven recetas de los hospitales públicos, sirven recetas de sanatorios privados o consultorios privados, sirven también, por supuesto, las recetas que se le da dentro mismo de la CENADIS. En el caso de IPS es similar a lo que ya nos explicó la compañera Viviana. Generalmente cuando es un pedido de un asegurado de IPS, tiene que traer específicamente una receta de IPS en la cual esté expreso que IPS no cuenta con ese beneficio. Es un poco más sencillo que en el caso de lo que nos contó Viviana, ¿por qué? Porque en IPS, o sea, lo que generalmente se pide pues son prótesis, silla de ruedas. IPS generalmente no entrega ese tipo de insumos. Suele entregar a veces silla de ruedas, pero las estándares. En Senadi se dan todo tipo de silla de ruedas estándar, lo que se llama de relajación, que es una silla en la que el usuario se puede acostar, inclusive generalmente es para personas que no se sientan por sí mismos, que no tienen control postural, se dice, ¿verdad? Entonces, también se entregan sillas sanitarias, que es como un pequeño watercito, ¿verdad? En ese se le puede hasta bañar a la persona. Entonces, son tan específicos que ahí solamente prácticamente se entrega y por eso es más sencillo, sí, por eso es más sencillo la forma en que se solicita. Sí. Bueno, entonces en ese sentido es menos, vamos a decir, complicado que
en el caso de Vivem. También se pide un certificado de vida y residencia. Algunas observaciones. ¿Quién puede solicitar esto? Puede solicitar el propio usuario, toda vez que sea mayor de edad, o un familiar, lo mismo. Tiene que demostrar que es su familiar por el apellido. Solamente que hay una tercera forma de retirar, que es a través de gestores, pero gestor certificado en el sentido que el gestor tiene que traer una autorización del paciente o, perdón, del usuario o de su familiar. ¿Por qué se admiten también gestores? Porque las personas con discapacidad, generalmente, su mayor obstáculo es la movilidad. Entonces le cuesta llegar hasta las ENAIS. La mayoría de los servicios están en la casa central, que es en Fernando de la Mora, y venir, por ejemplo, de Ciudad del Este, de Encarnación, por una silla de ruedas, a veces es complicado. Entonces se puede preparar una autorización a mano nomás, con tal de que esté firmado por el usuario o por un familiar, en caso de que sea un menor o que no firme o algo. Entonces, eso se le da a un gestor, se le da la fotocopia de la cédula y se le da, por supuesto, el certificado de vida y residencia de donde está viniendo de esa persona y ahí el gestor puede retirar por él. Bien. Ahí está todo escrito para que ustedes tengan como una ayuda a memoria todos estos pasos que les estoy explicando. No podrán realizar trámites menores de 18 años de edad. Horarios de atención de la CENADIS. La CENADIS está abierto desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Pero hay un pequeño detalle que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de contarle eso a quien les pregunta. Porque la gente va a venir y le va a decir, por ejemplo, ¿cómo sabes cómo puedo yo retirar? ¿Dónde puedo hacer trámite? Quiero para mi prótesis, por ejemplo, les dice. O quiero para mi audífono. Entonces, tienen que explicarles que para... ¿Cómo? Es por orden de llegada, exactamente. Entonces, todo lo que es admisión, y para poder pedir algo siempre se pasa primero por admisión, ¿verdad? Todo lo que es admisión, el área administrativa, eh, la parte, todo lo que es entrega de medicamentos de farmacia interna, etcétera, está abierto hasta las 12, hasta las 13 también en algunas áreas. Entonces, de 7 a 13. Y de 7 a 17 hay consulta médica. O sea que ya tenés que tener ese tu turno para ir. O de repente si un doctor faltó un paciente, vamos a decir, entre pacientes, te puede también atender. Pero ya son generalmente con citas previas. Lo ideal es que si va a ser una primera vez o si es para solicitar algo, díganle nomás que se vayan a la mañana, porque si no se van a ir a la tarde y se van a tener que volver a ir a la mañana otro día para completar su trámite. Y para no irse dos veces, o para no irse tres veces, para irse dos veces nomás o algo así, entonces que se vayan a la mañana, de 7 a 13. Bien. Servicios, o sea, otros servicios ofrecidos, hay varios tipos de servicios ofrecidos. Vamos a empezar con lo que es el servicio de rehabilitación física, que es lo que todos conocemos como la fisioterapia, ¿verdad? Más comúnmente conocido. Hay fisioterapia, hay hidroterapia, hay una piscina, turbillones. Es una institución que fue creado realmente ya hace bastante tiempo, creo que en el año 84 más o menos fue inaugurado, pero que tiene todos los servicios necesarios para las personas con discapacidad y trabaja también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con enfoque de derechos. Por eso, la justicia electoral trabaja muy de la mano con Senadis. Bien, servicios médicos, hay todo lo específico como fisiatría, traumatología, por supuesto clínica médica, pediatría, psiquiatría, nutrición, odontología, laboratorio, oftalmología, neurología, genética, o sea, genetistas, médico de familia, neumología, otorrino, imágenes, se hacen estudios de laboratorio, hay odontólogos, pero
Esto es muy importante que aclaren si les preguntan. Todo esto es para personas con discapacidad. Solo para la persona con discapacidad, no es tampoco para sus familiares ni para sus acompañantes, solo para los usuarios, como se le llama ahí. Entonces, es toda una gama de servicios que se otorga acá en la central, pero para la persona con discapacidad. Bien, en cuanto a los servicios de psicología, es un servicio bastante amplio porque en el servicio de psicología no solamente consultan aquellas personas que tienen, por ejemplo, una discapacidad psicosocial. Ahí todos consultan, todos pasan por la parte de psicología, porque la persona con discapacidad generalmente hay que orientarle cómo afrontar la discapacidad, cómo ser más independiente, que no tenga, por ejemplo, una depresión, si es una persona que perdió sus miembros en un accidente o que quedó con un tipo de daño neurológico. Entonces hay que orientarle, ayudarle, hacerle una contención psicológica, emocional. Todo eso cuenta la CENADIS. Y en este caso del Departamento de Psicología sí se trabaja con las familias. Se trabaja con la familia porque cuando hay una persona con discapacidad en la familia, eso influye a todo el sistema familiar. Entonces se trabaja eso también. Y por supuesto se trabaja también, por ejemplo, lo que es la terapia ocupacional, se enseña cocina, taller, arte, para las personas que estén interesados en eso. Siempre y cuando sea una persona con discapacidad y sea usuario de la SENADI, por supuesto. Bien, también hay un servicio de transporte. Este es un servicio en realidad que no abarca tanto como se quisiera, ¿verdad? Porque tiene por supuesto su costo y todo, pero todo lo que es Gran Asunción sí abarca y es un servicio de transporte que le busca a los usuarios y le lleva a la SENAI para su tratamiento, porque siempre sabemos que uno de los problemas principales es la movilidad, más aún porque después de la pandemia se suspendió ¿cómo es que se dice? Un recorrido de uno de los colectivos que más utilizaban los usuarios de ahí. Entonces es un poco complicado porque muchas veces tienen que caminar. La Senada queda entre medio de Mariscal López y Eusebio Ayala. Entonces, que serían las principales vías de acceso, entonces es complicado. Por temporadas también se cuenta con un bus que está disponible sobre Eusebio Ayala y sobre Mariscal López es uno solo que va haciendo un recorrido, ¿verdad? Pero no todas las veces está en funcionamiento. Después está el servicio de comunicación y lenguaje, que es la parte de fonoaudiología, que para personas que tienen pequeños trastornos del lenguaje o que no están logrando todavía hablar adecuadamente a una cierta edad, etcétera. Muchas veces esto también termina siendo una discapacidad ya crónica, pero otras veces se inscriben en la SENADIS, son usuarios de la SENADIS y se les da de alta en este tipo de problemas, por ejemplo, del habla, en la parte de fonación. Bien, los requisitos para las organizaciones de y para personas con discapacidad. Ayer yo les había mencionado que existen como casi 200 organizaciones registradas en la SENADIS. Son asociaciones de y o para personas con discapacidad. Por ejemplo, Asociación de Personas Ciegas, por decir. Ellos tienen que estar inscritos en la SENADIS, por ejemplo, para participar en la elección de la CONADIS, de la que ayer estaba hablando la compañera Paola, porque le da, vamos a decir, un estatus de legalidad, porque la SENADIS es la institución que rige todo lo que tiene que ver con la discapacidad en Paraguay. Entonces, al estar inscritos ahí, ellos pueden participar de forma legal en varias actividades, digamos. Bueno, y para la inscripción tienen que llenar un formulario de inscripción, tener el acta de su fundación y la copia autenticada por escribanía de su estatuto. Copia autenticada también de la última asamblea, todas las cédulas de los integrantes y un RUC de la asociación. Bueno, filiales. Existen 7 filiales de la SENADIS. No todas las filiales tienen los mismos servicios. Las filiales son, vamos a decir, filiales netamente
de rehabilitación. No realizan otro tipo de actividades, como por ejemplo la parte de lo que sería las asociaciones y cosas. Realizan también trabajo conjunto con ellos, pero siempre tendientes a rehabilitación. Las filiales están en Villarrica, ahí tenemos los servicios. Ustedes, por ejemplo, si viene una persona de lejos y le dice, pues yo pues, soy de Villarrica o soy de, no sé, una ciudad que esté por ahí cerca, ¿verdad? Entonces usted ya le dice, ¿por qué no te vas a la filial de Villarrica? Te va a ser más fácil. Le explican. Ahí se hace fisio, psicología, clínica médica y otros. Luego está Coronel Oviedo, que es una de las filiales más completas. Tenemos la filial de Pilar, que es una filial muy importante porque llegan inclusive de otros departamentos. La filial de Cadacupé, que es nuestra filial más cercana, vamos a decir, pero también es bastante completa. Funciona, la mayoría de las filiales funcionan en el predio de los hospitales regionales. ¿Por qué? Porque justamente para no tener que recurrir a la contratación de muchos médicos o médicos especialistas que cuesta conseguir en el interior, entonces se construyeron las filiales en el predio de lo que son los hospitales regionales y hay un trabajo interinstitucional que es muy útil. La final, filial de San Estanislao, Santaní, como le decimos, ¿verdad? Que también es una filial muy completa. Y tenemos la filial de Tebicuarulí. Esta es una filial que en realidad no es muy lejana a la de Villarrica y que también tiene varios servicios. Bueno, ¿alguna pregunta sobre las CENADIS que quieran que se les aclare? ¿Consulta? Sí, sí. Entiendo. Sí, nosotros podemos conseguir un número de una persona para hacer algo más de persona a persona, vamos a decir, porque el trabajo que se hace con la institución tiene más que ver con la parte de enfoque de derechos y se trabaja un poco políticas públicas, vamos a decir. Pero en cuanto a los servicios, que es lo que ustedes más van a recibir, se puede conseguir. Inclusive sería interesante. Sí, sí. Sí, sí, sí. Se puede. Es más, se trabaja así con otras instituciones, por ejemplo, con el Ministerio de Desarrollo Social. Existen como tres personas que están encargadas y de tres personas también en el ministerio y se trabaja en conjunto y se agilizan muchas cosas. Sí. Lo ideal sería tener un nexo en admisión y otro en valoración, que es donde se hacen los certificados, que es lo que más se pide. Porque con el certificado de discapacidad uno puede cobrar teco de discapacidad, se puede inscribir para becas para personas con discapacidad, concursos para trabajar para personas con discapacidad en ámbito público y privado. También se puede obtener viviendas del MUP, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para personas con discapacidad, que son unas viviendas muy lindas, con rampa, baño inclusivo, con agarradera, todo completo. Entonces, de acuerdo inclusive a la discapacidad de la persona, se le construye su casa. Entonces, hay muchos beneficios y por ello es importante saber orientarles dónde se puede ir a conseguir ese certificado. ¿Sí? Y otra cosa que ustedes ya tienen que decirle de antemano también para que la gente no se ilusione demasiado, es que la mayoría de estos beneficios es a partir del 33%, porque los certificados de discapacidad tienen un porcentaje. Menos de 33% es una discapacidad que según el criterio internacional es muy leve y la persona se puede desenvolver, inclusive puede trabajar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una discapacidad del 20%, a lo mejor puedo cobrar teco discapacidad, que es el que es más flexible en ese sentido, pero tal vez no voy a poder obtener una vivienda al MUP, por ejemplo. Entonces, a partir del 33% también es el pasaje gratuito.
Entonces, ese 33% es nuestro punto de corte y ustedes le tienen que avisar, porque si no, también a veces la persona se va y le sale menos que eso, se enoja, etcétera. Cuando ustedes se dan cuenta de repente que es una persona que tiene un problemita que le hace caminar un poco mal nomás, o de repente le falta un dedo en su mano y le cuesta escribir por eso, lo más probable es que no va a llegar al 33% y no va a tener la mayoría de los beneficios. Entonces, eso también es algo a tomar en cuenta. De todas formas, eso se le va a explicar muy bien allá cuando llega, así es que si no quiere entender, vamos a decir, o si no acepta la explicación, le dicen dónde se puede ir y allá le van a explicar mejor cómo consigue. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Ninguna consulta? Antes de terminar con Senai y pasar a otro programa, les quiero volver a hacer recordar que le digan a la gente que ningún servicio de la Senai se paga. Ahí todo es gratuito. Bien. Vamos a pasar ahora a lo que es el programa Pensión Alimentaria de Adultos Mayores en Situación de Vulnerabilidad Social. ¿Cómo se le llama a este programa comúnmente? ¿Cómo? Pensión para adultos mayores. De otra forma, hay uno común que la gente le va a preguntar. Tercera edad, exactamente. Bueno, permiso un ratito, voy a tomar un poco de agua y ya vuelvo. Dale. Ah, bueno, ya está. Bien. El famoso tercera edad. La gente les va a preguntar a ustedes, este sitio sin falta, ¿dónde puedo cobrar mi tercera edad? ¿Cómo puedo cobrar? Alguno le va a decir, ese que actúa cobra mi tercera edad. Y falta, y tengo sede, les va a decir, ¿verdad? Bueno, este programa es una política de Estado que se aplica desde hace varios años y si bien existe una nueva ley creo que desde septiembre del año pasado, que está pasando lo que es el programa de adultos mayores del Ministerio de Hacienda al Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros le trajimos todavía lo que es la información del Ministerio de Desarrollo Social, porque los números de teléfono, los trámites, etcétera, siempre van a ser los mismos, solamente que ya se va a encargar otro ministerio y ellos están haciendo gradualmente el cambio, así es que esta es la información que les va a servir. ¿Por qué pasa al Ministerio de Desarrollo Social? Porque, como bien explicó antes el compañero, el Ministerio de Desarrollo Social tiene toda una estructura que puede trabajar en cuanto a la parte social, de ir hasta las casas, trabajadores sociales, guías que le va a entrevistar, etcétera. Entonces le va a facilitar muchísimo el trabajo eh, al, para el desembolso posterior o para la adjudicación de esta pensión. Es como que para facilitar más el trabajo. Bueno, ¿en qué consiste? Es una pensión entonces para adultos mayores en situación de vulnerabilidad, equivalente al 25% del salario mínimo legal vigente. ¿Quiénes pueden acceder a este derecho? Todo paraguayo natural o naturalizado con por lo menos 5 años de residencia, o sea, mínimo hace 5 años tiene que haber estado viviendo acá en Paraguay, si es paraguayo, y si es extranjero, por lo menos 30 años de residencia. Mayor de 65 años en situación de vulnerabilidad social. Como bien se mencionó hace rato, por ejemplo, para IPS, un adulto mayor es una persona de 60 años para arriba. En el caso de este beneficio que viene de Hacienda, es a partir de los 65 años. Bien, tiene que residir en el país, tiene que vivir acá y no pueden ser beneficiarios. Atención, estas cosas ustedes ya pueden ir preguntándole entonces para no mandarle luego a que hagan su trámite, ¿verdad?
Dice, no podrán acogerse a los beneficios personas que reciban sueldo del sector público o sueldo del sector privado. Entonces, una persona que tiene sueldo no puede tener tercera edad. Jubilación, pensión o seguro social, personas que contribuyan a IRP. IRP es un impuesto para personas que tienen, creo que era más de 6 millones, alrededor de eso, que cobran más de 6 millones en sueldo. Entonces, por supuesto, no va a poder recibir ese subsidio. Quienes en su IVA declaren más de 2 salarios mínimos. O sea, no es que porque tenga IVA ya no va a poder recibir, porque a lo mejor en su IVA solamente declara 1 millón de guaraníes. En ese caso, sí puede recibir este subsidio. Y aquellos que tengan más de 30 cabezas de ganado. Este se aumentó. ¿Por qué? Porque anteriormente creo que eran 12 o algo, no les quiero dar información falsa, entonces no les doy un número exacto, pero eran menos cabezas de ganado. ¿Y qué hacían la gente que tenía 6 vacas, por decirle, 5 vacas? Vendían sus vacas para cobrar este subsidio. Y al final lo que cobraban en el subsidio era mucho menos que lo que ellos ganaban con sus 5 vacas. Bueno, por eso se cambió y se subió a 30 cabezas de ganado. Bien, la persona tampoco tiene que tener casos pendientes en la justicia, por supuesto. Y tenemos unos enlaces que le dejamos ahí en el manualcito, señorita. Sí, exacto. No, no se puede. Sí, pero tienen un beneficio del Estado. Sí, exacto. Bueno, algunos enlaces donde se pueden inscribir o donde se puede consultar en qué estado está su inscripción, si entró en la lista de beneficiarios, si le falta algún documento. Entonces, estos son los enlaces. Y los trámites, ¿cómo se realizan los trámites? Ser paraguayo natural, ya hablamos de eso, mayor de 65 años. Contar con la aplicación de la ficha hogar, de cuyo resultado surja el rango de ICB, índice de calidad de vida, que lo califique en situación de pobreza. Para eso primero se tienen que inscribir. También se realizan las inscripciones en las municipalidades. Lo más común es inscribirse en la municipalidad. Se hace la, perdón, se hace la inscripción, se le realiza el estudio y ahí le sale su índice de ICB. Y ahí sale si califica o no califica, si entra o no entra en la lista de beneficiarios. Bien, tiene que residir en el país, como ya dijimos, y no poseer deudas con el Estado, como impuestos y otras cosas. Bien, no poseer ningún beneficio económico del sector público o privado, aceptar obligaciones establecidas en las normas, por supuesto, no tener algún tema pendiente con la justicia y firmar un formulario de carácter de declaración jurada. Bien, estudio socioeconómico emitido por la Dirección de Adultos Mayores. Todos esos certificados de los que le hablo se hacen después de la inscripción y después de un estudio que se le realiza a la persona, si califica o no califica. Otra cosa también que es muy importante es que la persona se inscriba en el lugar donde vive, porque le va a ser más fácil realizar los seguimientos. Nosotros, por ejemplo, podemos usar todo vía web, pero hay personas, son adultos mayores, que no utilizan y que tampoco sus familiares utilizan, entonces tiene que hacer todo en la municipalidad. Le va a ser mucho más sencillo acercarse a la municipalidad. Existe ahí las personas que se encargan de las inscripciones y todo se hace generalmente en un periodo de tiempo que le van a explicar ahí cuándo es. Y de esa forma le realizan la inscripción y luego le viene su resultado y se van y le explican si forma o no forma parte,
si es apto o no de recibir el subsidio y si está en la lista para empezar a cobrar, ¿sí? Sí, 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 sí. De tu distrito. Bueno, la idea acá es, como ya se estuvo repitiendo, poder orientarles a cómo se hace el trámite. Ahora, si ustedes, por ejemplo, tienen tiempo en ese momento de bajar un formulario y completarle y darle para que lleve, se puede hacer. Es decir, no es prohibido, digamos. Sí, exactamente. O en caso de que se le quiera ayudar. Pero la idea es que no interrumpa nuestro trabajo, vamos a decir. Que no interrumpa, o sea, si yo tengo una persona que me está esperando porque quiere hacer una inscripción, por ejemplo, entonces yo no puedo ayudarle en ese momento, más allá de orientarle y decirle cómo se hace. Sí. Ujú. Exactamente. Acá lo que nosotros... Sí, 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 exacto. Entiendo. No, acá la orientación, ¿sí? Y eso es lo que también nosotros estamos haciendo. Nosotros lo que hacemos son, vamos a hacer como guías informativas, no como tutores. Eso tengamos, nosotros no vamos a hacer el trabajo de equipamiento. Nosotros no tenemos una obligación de hacer ese trabajo por esa persona. Nosotros lo que vamos a hacer es guiarle cómo puede realizar ese trabajo. No es que nosotros vamos a hacer ese trabajo. Tengan en cuenta eso. Ahora, si en su tiempo libre usted quiere hacer ese trabajo, usted puede recabar la información de esa persona y realizar ese, pero no en un horario laboral. Entonces, para que quede bien claro, lo que nosotros vamos a hacer como dirección es, como centro cívico o como registro electoral, es informarle, no malinterpreten a lo que es guiar. La guía es informativa, no es una guía para realizar ese trabajo. Orientativa sería. Nosotros podemos orientar ese trabajo, no es que nosotros vamos a realizar ese trabajo. Entonces, si la persona viene y te dice, ¿me puedes hacer? Sí, no hay problema. Te voy a hacer, me dejas tu dato y en mi tiempo libre yo te ayudo. Pero sí, vamos a responder por cada uno. Pero en el horario de trabajo, nosotros lo que vamos a hacer es orientarle, guiarle cuáles son los datos, cuáles son los pasos que esa persona tiene que hacer o su acompañante puede hacer para que se vaya en el a hacer ese trabajo. Exacto. Claro, en el caso de que tengamos, o sea, por ejemplo, la justicia electoral que lo que está haciendo es trabajar con algunas actividades para hacer un poco más ágil el trabajo. Ahí está el trabajo que nosotros vamos a hacer como un registro. Nosotros vamos a guiarle para que vaya a ese lugar. Para que lleve sus documentos, exacto. De lo que está hablando la compañera, la licenciada, de lo que es adulto mayor. Nosotros, como entidad de la justicia electoral, no podemos realizar este trabajo, porque no nos corresponde. Ese le corresponde a la... Si de repente preguntan a ustedes, ¿y cómo se puede hacer para acceder a un comedor social? Así como estaba diciendo la compañera, ustedes trabajan en distrito, entonces, por ejemplo, en su barrio le preguntan. Existen varios requisitos. Primeramente, se tiene que tener un lugar. Se tiene que tener un lugar apropiado. ¿Qué es un lugar apropiado? Puede ser donado por la comunidad, en la parroquia, en algún lugar
en el que se pueda abrir un comedor. Un comedor es un lugar, como su nombre lo dice, donde las personas de tercera edad van a poder acudir a recibir sus alimentos. Se realiza contactos con los líderes de la comunidad. Se llama a constituir una comisión, asociación o fundación que tendrá por finalidad apoyar el funcionamiento del centro. Y se lleva una encuesta en la localidad y se realiza una revisión del censo. ¿Qué es el censo? El censo es donde están todos los nombres de las personas que son beneficiarias de este programa. Entonces, si en una comunidad solamente hay 10 beneficiarios, no vale la pena, vamos a decir, o no es candidato a ser beneficiado con un comedor. Tiene que haber una buena cantidad de personas para que pueda abrirse ese comedor. Se realiza el diagnóstico participativo, tiene que haber gente que va a ayudar para obtener información sobre los problemas, necesidades, recursos y oportunidades de desarrollo que tienen los habitantes de la localidad de estudio. Se llevan a cabo campañas de información y sensibilización para que conozcan el funcionamiento del futuro centro. Se determina el personal que trabajará en el centro y se captan los voluntarios. Se firma un acuerdo de cooperación entre el Instituto de Bienestar Social del Ministerio de Salud, la Gobernación, la Municipalidad y la asociación que va a llevar adelante el apoyo al centro. Se elabora un programa de actividades para llevar a cabo en el centro. La Asociación de Apoyo presentará un informe mensual de la dirección a la Dirección de Adultos Mayores para que reciban su desembolso, porque ellos reciben un desembolso para la elaboración de los alimentos. Y también hay algunas personas encargadas que trabajan ahí oficialmente. Después, todo lo demás es con ayuda de la comunidad, con los voluntarios, con las personas que ayudan a mantener, que ayudan a arreglar, que le ayudan, por ejemplo, a los abuelitos para llegar hasta ahí o para alimentarse, que sirven la mesa. Siempre es con ayuda de los voluntarios. Bien, la evaluación del centro se llevará a cabo por profesionales de la Dirección de Adultos Mayores. Otros datos. Acá lo importante es que ustedes manejen el monto del subsidio de la tercera edad, porque a muchos siempre les interesa cuánto lo que voy a cobrar si hago ese trámite, dice. Es el 25% del salario mínimo legal vigente, que a partir de este año, entonces ese 25% pasa a ser 670.093 guaraníes. Y entonces ustedes le dicen, y alrededor de 670.000 es lo que van a cobrar. Ya le dicen, ya le avisan. Que no sea que se vaya el abuelito con la ilusión, por ejemplo, que va a cobrar un sueldo mínimo, ¿verdad? Entonces ustedes de antemano ya le avisan. Bien, que no podrán acogerse al beneficio, ya hablamos bastante de eso, ¿verdad? Quienes perciben un sueldo, quienes tienen IRP o tienen sueldo privado, etcétera. O que declaran en su IVA más de 2 salarios mínimos. Bien. Los documentos habilitantes, copia autenticada de cédula, acompañada de la original para verificar, copia autenticada del acta de nacimiento, certificado de vida y residencia, que ya les dije, y constancia de no figurar en planilla de jubilado, pensionado o empleado. Tiene que tener una constancia de que no recibe ningún sueldo. Y la institución responsable, como estábamos diciendo con el compañero, estamos en un periodo de transición entre ambos, Hacienda y Ministerio de Desarrollo Social. En un momento va a estar ya todo a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, no obstante, todo lo que son las páginas web, los teléfonos que figuran en las páginas de servicios, todos están vigentes. Entonces, eso ustedes pueden otorgar esas informaciones. Bien. Pasamos ahora, no sé si hay alguna pregunta más antes de pasar, perdón, a otro punto. Vamos ahora a conversar sobre lo que es la identidad electrónica. Por ahí entonces alguien les puede preguntar, ¿cómo yo puedo hacer esto todo por internet? Les puede decir, ¿verdad? Es una pregunta sencilla. Y ustedes entonces le pueden orientar acerca de que existe lo que se llama la identidad electrónica. En palabras sencillas, la identidad electrónica es
una identidad que nosotros creamos vía web en la página del MICTIC, que es el Ministerio de Tecnología y Comunicación, y que nos permite realizar una gran cantidad de trámites en línea. Es decir, nosotros podemos hacer muchísimos trámites online hoy en día. Como dijo Paola al comienzo, es bueno que nosotros hagamos un pequeño esfuerzo, a quien no le gusta tanto la tecnología, pero hagamos un pequeño esfuerzo para crear nuestra identidad electrónica y eso puede facilitarnos muchas cosas. Al comienzo es complicadito para usar, pero después ya es todo muy fácil. Inclusive crear la identidad no es difícil. Les voy a ir explicando un poquito a medida que hablamos. Bien, ¿cómo se puede crear esta identidad electrónica? Se entra al portal, que es el portal que se creó luego para la identidad electrónica, que es este Paraguay Gov, crear cuenta. Bien, ustedes googlean nomás Paraguay Identidad Electrónica, ya les sale eso, entran ahí y van llenando los requisitos. Primeramente, la persona tiene que ser mayor de edad, tiene que tener una cédula de identidad paraguaya vigente, poseer mucha información digitalizada en la base de datos para ciertas instituciones del Estado. Esto no es excluyente. Supongamos que ustedes hicieron su declaración jurada, tienen un vehículo a su nombre que está en el registro del automotor, varias cosas. Entonces, ustedes prácticamente es mucho más rápido crear la identidad electrónica. Pero si no poseen estos datos, igual se puede hacer. ¿Cómo se hace? Bueno, entonces lo que se hace es se sigue unos pasos que están en la página, pasos sencillos donde uno va llenando sus datos. Número de cédula, fecha de nacimiento, correo electrónico. Si no tienen correo electrónico, entonces antes, luego de entrar en esta página, creen un correo electrónico. Correo electrónico, número de teléfono y hay que cargar 3 imágenes. Con su celular pueden quitar y alzar. Una foto de la cédula de la carilla del frente, una foto de la cédula en la parte de atrás y una selfie de ustedes sosteniendo así de esta manera su cédula. Ponen así y se sacan ya sea una selfie frente al espejo si no está nadie con ustedes o alguien les saca una foto. Mejor si alguien les puede sacar en su casa, por ejemplo, en su trabajo igual, una foto con un fondo neutro para que sea algo así bien lindo, vamos a decir, ¿verdad? Bueno, se sacan estas 3 fotos, o sea, sacan estas 3 fotos, cargan eso en el formulario correspondiente y ahí ya van a poder crear su identidad electrónica. Algunos hacen directamente todos esos pasos. En mi caso yo tenía, por ejemplo, muchos datos electrónicos, pero preferí seguir estos pasos entonces para tener, por ejemplo, la foto actualizada y todo eso. Bien. No está permitido alzar screen de pantalla porque la foto de la cédula tiene que ser buena foto, tiene que ser todo legible. Y también la selfie se tiene que distinguir, o la foto que le sacan a usted a alguien, se tiene que distinguir que esa cédula que ustedes están sosteniendo así es la misma cédula que alzaron en las otras fotos. Eso tiene que estar bien claro. Y una vez que está todo cargado, envían. Y una vez que envían, a veces tarda un poco y a veces es rápido. Eso ya depende, ¿verdad?, de los datos que ustedes cuenten en cuanto a otros trámites electrónicos. Y puede tardar, algunos se le dan 1 hora, media hora, un día, máximo es eso lo que va a tardar, porque se analiza el caso. En la misma página tenemos lo que es la carpeta ciudadana. ¿Qué es una carpeta ciudadana? La carpeta ciudadana es donde usted, o sea, donde automáticamente la página va guardándoles todo lo que ustedes hacen a través de su identidad electrónica. Hicieron su antecedente policial, está guardado en su carpeta electrónica. Sacaron una constancia del MEC, está guardado ahí también. Entonces es muy importante acceder a eso. Y para lo que me olvidé, no les dije, es que aparte de su email, ustedes ahí van a crear una contraseña y hagan una contraseña que les sea fácil de recordar.
La recuperación de contraseña siempre cuesta un poco porque te tienen que mandar un correo y cosas. Entonces, tienen que tratar de tener una contraseña que les sea fácil de recordar para sus consultas posteriores. Algunos trámites a los que se puede acceder. Bueno, tenemos consulta de datos de cédula, de grado académico, constancia de libreta de vacunación, de salario de asegurado de IPS, de ser asegurado, de no ser o ser funcionario público, de inscripción de empleado al Ministerio del Trabajo, constancia de ser o no ser funcionario público, de acta de nacimiento, de matrimonio, de función, nacimiento de hijo. De todo se puede hacer con la identidad electrónica. Solamente, mucho ojo, hay algunos que se pagan y otros que no se pagan. Vamos primero a los que no se pagan. La constancia de la libreta de vacunación no se paga. Constancia de salario asegurado de IPS, constancia de ser asegurado, constancia de ser o no ser funcionario público y constancia de inscripción de empleado al Ministerio del Trabajo no tienen costo, no se pagan. Los que sí se pagan son consulta de datos de cédula, constancia de grado académico, constancia de acta de nacimiento, de matrimonio, de defunción, nacimiento de hijo. ¿Cómo se paga? Se puede pagar también en forma electrónica. Tiene varias opciones. Se puede pagar, por ejemplo, si tienen billetera personal, Tigo, se puede pagar también por tarjeta de crédito, por tarjeta de débito. En fin, hay varias formas de pagar y por bocas de cobranza. Pero la idea es entonces hacer todo online. Entonces lo ideal es hacer, por ejemplo, desde una billetera de alguna de las telefonías. Todos se aceptan en la página. ¿Sí? Por el tema de nacimiento, matrimonio, debe estar informatizado, porque sería sí o sí, debe estar informatizado su nacimiento, su defunción, o lo que es la libreta de familia. En la registro civil, todo ahí. Sí. Para que puedan ustedes hacer este proceso y sacar de los así mismo. Te va a salir que no. Ese se da un poco en el caso de las personas muy mayores, ¿verdad? Que todavía no se informatizaron. Hay registros que todavía no informatizaron sus actas muy antiguas. En ese caso, lastimosamente, no hay datos para poder realizar estos trámites. Pero en cuanto a los datos más nuevos o inclusive de hace no muchos años, sí se puede realizar. La mayoría están informatizando ya todo de a poco. Entonces, se pueden encontrar con el caso de que no haya datos, pero lo más común es que sí ya existan datos. Bien. Ahora voy a pedir otra vez que pase la compañera Vivi para explicarles un poco lo que es el reposo, la avisación del reposo médico, que también pueden ser preguntados en algún momento. Bueno. Pero igual. Ustedes pueden hacer así, tienen que tener un mail, tienen que cargar, tienen que hacer tiene que ser Con el tema ese del registro civil para la expedición de certificados. En el lugar mismo luego te pide una autorización si no tenés el mismo apellido. Si es tu hermano, por ejemplo, te va a ser mucho más fácil sacar sin autorización alguna, porque es de tu hermano. Pero cuando son menores de edad, el certificado que vos necesitas sacar sí o sí te pide una autorización. Esa autorización se baja de la página web del registro civil, se baja un formulario y ahí se llena. Antes se hacía manualmente nomás. Así,
Autoriza al señor fulano de tal con cédula tanto a gestionar los trámites de fulano de tal y con la fotocopia de cédula del que está solicitando y de quién se va a solicitar. Eso se hacía así nomás, vamos a decir, en el registro civil. Ahora se tiene que bajar un formulario de autorización que es de la página del registro civil para que ustedes puedan retirar. Tienen mucho más cuidado ahora con el tema de las expediciones de certificado de nacimiento de los menores. Sí o sí se le piden autorización, pero si es, por ejemplo, de tu hermano, pues tienen el mismo apellido, no va a haber ningún problema que vos saques. Capaz el sistema ya de lo que sea tu identidad electrónica vaya vinculando con lo que vos necesites retirar del registro civil. Pero como les digo, ustedes tienen que estar seguros de que está informatizado. Su certificado de nacimiento o su acta de nacimiento, ya sea de nacimiento, de fusión o matrimonio. Sí o sí tienen que estar informatizados, tienen que asegurarse. O hacen ese trámite si no está informatizado y la siguiente vez ya pueden retirar directo de su identidad electrónica. ¿Cómo? Bueno, bueno, viste que hay dos libros. Hay dos libros que firman ustedes al inscribirle a tus hijos. Entonces, un libro se queda en el lugar de origen, ya sea en el registro de la filial quinta, por ejemplo. Se queda un libro ahí, un libro viene a la central. Sí o sí viene a la central un libro. Ese libro donde vos, mayormente vienen todos a la central, entonces vos te vas y solicitas. Entonces llena un pequeño formulario, ellos te llenan en el sistema y te dan una contraseña y lleva como 48 horas más o menos que ellos informaticen. Si es un libro, vamos a decirle, más nuevo, es mucho más rápido. Pero si es del año, qué sé yo, 1800, lo tienen que ver en bodegas y ver, y te conviene sacar del lugar de origen. Y si no, es todo un proceso judicial. Cuando son libros muy viejos ya son muy difíciles de tocar, porque yo trabajé con esos libros. Estuve muchos años en el registro civil y es una locura sacar libros muy viejos de la bodega. Y además porque los libros muy antiguos son manuscritos, no tienen el formato que tienen ahora. Todo es... En el caso de las personas que sacar, por ejemplo, pasaporte europeo. Su abuelo, su bisabuelo era italiano. Así mismo. Y encontrar eso en el registro ya es complicado, ya es ya, De que los libros existen ahí, es una bodega, un mundo de libros que les quiero mostrar cómo es. Son libros así de grandes. No son como los de ahora que tienen 200 folios nomás. Y todos son manuscritos. Y son hojas que vos tocas y se deshacen. Pero el tema de la informatización es todo directo en el registro civil. Llenan un formulario, un pequeño formulario, todo, y en 48 horas más o menos ya están los que son los más nuevos, ya sea de funciones, nacimientos o matrimonio. Lo de reposo de médicos, visaciones. Bueno, el medio de pago de las visaciones se hace por, como dice ahí, que es por pago móvil. El que está habilitado, la cuenta que está habilitada para el Ministerio de Salud es el Itaú, solo Itaú. O Bancar, que es el pago móvil. Ahora, por ejemplo, no, perdón. Lo que era Ministerio de Salud antes se pagaba por Itaú. Ahora creo que sacaron. Sacaron, ya no se puede más habilitar. Ya creo que ya no tiene más ese convenio para poder pagar. Y solamente se paga así por pago móvil, que es Bancar. Pero tienen que vincular lo que es una tarjeta de crédito o de débito directo con su cuenta. Eso también se crea una cuenta otra vez para que ustedes puedan ir pagando todos sus servicios ahí. ¿Cómo? Por ECO. Por ECO. Entonces ustedes ya están,
Ya es mucho más fácil. No hace falta una cosa buena. Ella, compañera, ya no está también ayudando con eso. Súper bien luego. Sí, porque lo que es con pago móvil, que es con bancar, sí o sí tenés que crear una cuenta otra vez y vincularle tu cuenta de débito o de crédito. Y vos vas pagando ahí. Para el tema, bueno, pagas tu visación ahí, que es Ministerio de Salud, te pide el número de cédula del paciente, pagas ahí. Una vez que ya tenés pagado eso, te genera unos numeritos y hay un numerito así larguito y en el último tiene así una letrita. Esa es, ese es el número que ustedes deben de colocar a la hora de imprimir su certificado. Para imprimir el certificado de visación se entra directo en la página del Ministerio de Salud. Trámites en línea, reposos. Ahí te pide el número de pago, que es este numerito largo con las letritas que se deben de colocar. Una vez ingresando ahí, te pide el número de cédula del paciente, nuevamente, ingresas el número de cédula del paciente, te aparecen los datos y en su certificado, eso nunca se olviden, en su certificado que le da el médico tiene que estar su sello, sí o sí su sello con el número de su registro, porque hay muchos que no colocan esto. Solamente esto. ¿Cómo? Sin el número de registro de tu médico no se puede imprimir su certificado. Sí o sí, porque en serio pasa. A veces con el apuro o estás así, mal, lo que sea. El médico firma, tiene el membrete del hospital, tiene el sello del hospital y no tiene el sello del doctor. Entonces ustedes díganle, por favor, no, doctor, poneme tu sello ahí, sí o sí, porque para mi certificado yo necesito. El sistema te pide, sí o sí te pide. Enseguida te sale, en el sistema enseguida te sale cuando está vencido. Y cuando no, ya te aparece habilitado. Médico habilitado. Una vez que hagan todos ustedes ese proceso, ya te pide los días de reposo. Le das OK, te imprime directamente ya te baja lo que es la avisación de tu reposo. Y ustedes ya pueden imprimir ese tranquilamente. Ustedes ya saben todo eso, ¿verdad? No, como dijo el compañero, todo es a modo de información, porque viste que todo es, hay muchas personas ya de edad avanzada. Es explicar todo. Sí, es muy, como le dijo el compañero, si son gente muy ya de edad, puede ser que le ayudemos realmente, le mostremos, señor, este es el proceso que vas a hacer. Y si tengo ese tiempito y no tengo mucha gente, le podemos ayudar. Pero todo esto es, sí, porque realmente es complicadito. Más es para nosotros los jóvenes, pues rápido aprendemos y rápido entendemos. Pero la gente ya mayor, hay veces que se enreda con el tema, todo es electrónico. Todo es electrónico ahora. Depende un poco del criterio, ¿verdad? Depende del criterio, porque todo lo que es online, todo lo que es por internet, no implica salir para la institución. Entonces, si tienen tiempo o ver que su compañero no está haciendo nada, pueden ayudarle acá al señor con esto, por ejemplo, ¿verdad? O sea, depende mucho del criterio y la empatía de eso, cómo se dice, van a medir la temperatura del Así momento mismo. para saber si se puede hasta
Max, para... Creo que concluimos ya con todo esto por el día de hoy. Les agradecemos mucho por su atención, por haber venido y de esta forma terminamos con todo lo que tiene que ver con la Dirección de Derechos Humanos para este curso que están haciendo. Así es que muchas gracias nuevamente. A ustedes, gracias. No es de ella para mí. ¿De cuál era? Cada 5 minutos.